Antes de que entremos en materia, quiero que hagamos una pausa necesaria. Este vídeo no es la típica reseña que busca convencerte de si el remake de Silent Hill 2 es mejor o peor que el original de 2001. No estoy aquí para ponerle una nota al trabajo de Bloober Team, ni para entrar en el eterno debate de si el material de origen es una reliquia intocable que no debe ser nunca actualizada. Silent Hill 2 opera bajo una lógica a la que yo llamo fricción. En una industria que hoy en día suele premiar la agilidad, el empoderamiento del jugador y la gratificación instantánea, este juego decide hacer exactamente lo contrario. Te frena. Te obliga a caminar despacio, a escuchar el vacío y permanecer. A veces por un tiempo insoportable, en lugares donde nadie en su sano juicio querría estar. Casi siempre que hablamos de un remake, la conversación gira en torno a la mejora. Más resolución, más detalle, una mayor fidelidad visual. Hay una promesa implícita en la tecnología, que si vemos mejor las cosas, las entenderemos aún mejor. Pero aquí la claridad es una trampa. Para entender este sentimiento de desolación, tenemos que viajar al siglo XIX. El romanticismo oscuro nos regaló los conceptos de lo sublime, esa mezcla paradójica entre la belleza y el terror que sentimos ante la inmensidad de lo infinito. Uno de los mayores exponentes fue Caspar David Friedrich, un pintor alemán cuyos paisajes solitarios, a menudo envueltos en bruma, hacían que el ser humano pareciera diminuto e insignificante. La niebla en Silent Hill 2 no es una limitación técnica para ahorrar memoria, es un lienzo, como los cuadros de Friedrich. La niebla borra el mundo exterior para que no haya escapatoria. Lo único que queda es el hombre frente al propio abismo. Silent Hill 2 no es un juego que simplemente pasas, es un cuadro en el que te hundes poco a poco. Hablemos de lo que sentimos al mando, porque aquí es donde la incomodidad se vuelve puramente física. En la mayoría de los videojuegos, el cuerpo del protagonista es una herramienta de precisión, una extensión perfecta de nuestra voluntad, pero en Silent Hill 2, el cuerpo de James es una carga. James se mueve con pesadez y llega a cansar al espectador. Sus hombros están caídos, su respiración es agitada y cada vez que levanta ese trozo de hierro para defenderse, sientes que le pesa el alma tanto como los brazos. No hay elegancia en su combate, solo una desesperación torpe. Aquí es donde entra la figura de David Cronenberg, el director canadiense que se convirtió en el gran maestro del body horror o del terror biológico. Para Cronenberg, el terror no viene de un monstruo bajo la cama, sino de una muestra de carne traicionándonos, de la manifestación física de lo que ocurre en nuestra psique. En Silent Hill, los monstruos no son criaturas de otro planeta. Son anatomías que han brotado directamente del trauma. Son proyecciones de una biología que se retuerce para mostrar una verdad que la mente no puede procesar. Si miramos las pinturas de Francis Bacon, uno de los artistas más viscerales del siglo XX, entenderemos por qué estos monstruos nos resultan tan profundamente perturbadores. Bacon no pintaba monstruos fantásticos, pintaba la angustia de estar encerrado en una piel que se deforma y se estira. Esos rostros borrados por pinceladas violentas, esas extremidades retorcidas, son exactamente lo que James ve por las calles de la ciudad. Es la carne gritando lo que la mente intenta callar. James no pelea contra demonios, pelea contra una biología que ha decidido dejar de esconder su dolor. Pero James no está solo en este infierno, tiene un cómplice silencioso, la propia ciudad. La arquitectura de Silent Hill no es un escenario, es una presencia activa que te observa. El juego utiliza de forma maestra lo que llamamos espacios liminales, lugares de tránsito como hoteles, hospitales o prisiones que, al estar vacíos y degradados, pierden su propósito original y se vuelven hostiles. Este sentimiento de laberinto mental ya fue explorado en el siglo XVIII por Giovanni Battista Piranesi. Este arquitecto e ilustrador italiano diseñó una serie de grabados llamados cárceles imaginarias.
llenas de escaleras que no llevaban a nada, bóvedas asfixiantes y geometrías imposibles que parecen diseñadas para aplastar al individuo. Jugar a Silent Hill es recorrer físicamente una de esas cárceles de la angustia. Es una arquitectura donde el mapa no sirve para orientarse, sino para confirmar, habitación tras habitación, que estás irremediablemente perdido en tu propia mente. Y luego está la luz, o dicho de manera más precisa, la falta de ella. Aquí bebemos directamente del barroco y de la técnica de tenebrismo popularizada por Caravaggio. Este pintor italiano del siglo XVII no usaba las sombras para decorar, las usaba para exponer verdades violentas y dramáticas. En Silent Hill, tu linterna no es una ayuda, es un foco inquisidor. La luz recorta la oscuridad solo para mostrarte detalles que preferías dejar ocultos en la sombra. Es el mismo sentimiento que evoca el cine de David Lynch. Lo que de verdad aterra no es lo desconocido que viene de fuera, sino lo familiar que, de repente, se vuelve extraño y amenazante. En este laberinto de pasillos asfixiantes, la linterna deja de ser una herramienta de supervivencia para convertirse en tu bisturí. No despeja el camino, disecciona tu propia memoria, porque en Silent Hill el espacio no se mide en metros, sino en remordimientos. Es aquí donde la arquitectura deja de ser un refugio físico para revelarse como lo que siempre fue. La estructura externa de una culpa que no tiene salida. Pero si la luz nos juzga, el color nos acompaña, de forma casi imperceptible, en cómo debemos sentirnos en cada rincón de la ciudad. Silent Hill 2 utiliza la cromática para transmitir mensajes que nuestra mente absorbe sin cuestionar. El gris dominante de la niebla no es solo una elección climática, es una representación visual de la anedonia de James, un estado donde la capacidad de sentir placer o alegría ha sido eliminada por una bruma monótona y asfixiante. Sin embargo, cuando esa realidad frágil se quiebra por completo, aparece el naranja óxido. No es un color cálido ni acogedor, es el color de la descomposición, del hierro que se pudre bajo el peso del tiempo y el abandono. El remake utiliza estos códigos de forma magistral, también recordándonos inevitablemente a Edward Hopper, el pintor estadounidense que mejor retrató la soledad en la era moderna. Hopper usaba colores y luces gélidas para acentuar el aislamiento de sus personajes en cafeterías abandonadas o habitaciones de hotel anónimas. Es en esta inversión cromática donde el juego se acerca a la filosofía de Mark Rothko, una de las figuras cumbres del expresionismo abstracto del siglo XX. Rothko dedicó su vida a lo que llamó pinturas de campos de color, enormes lienzos donde grandes bloques de pigmento parecen flotar y vibrar ante el espectador. Para Rothko, el color no era un adorno, sino un vehículo para evocar emociones humanas básicas, la tragedia, el éxtasis o la fatalidad. Él no quería que miraras sus cuadros, quería que fueras consumido por ellos. En Silent Hill, ese azul clínico de los pasillos del hospital o los rojos profundos y viscerales de las zonas de mayor peligro funcionan precisamente como un lienzo de Rothko. Son bloques cromáticos diseñados para ser habitados. Son el rastro visual de una infección mental que lo invade todo. El color deja de ser una propiedad de las paredes para convertirse en el síntoma de una mente que ha dejado de ver el mundo tal y como es, para empezar a verlo tal y como se siente, roto, oxidado y profundamente solo. Hay algo fascinante y terrible en este juego. Si cierras los ojos, Silent Hill sigue ahí, respirando en tu oído. Akira Yamaoka, el genio detrás de la identidad sonora de la saga, no se limitó a componer música, diseñó una atmósfera basada en la música concreta. Este estilo, nacido en los laboratorios de la radio de París a mediados del siglo XX, consiste en utilizar sonidos del mundo real, metales chocando, vapores que parecen susurros, maquinaria oxidada, y retorcerlos mediante la edición hasta que pierden su forma original. Yamaoka entiende que el horror no está en la melodía, sino en lo que Pierre Schaeffer llamaba el objeto sonoro. Un ruido que, al estar despojado de su contexto, se vuelve profundamente amenazante porque nuestra mente no puede identificar su origen. Esta estética bebe directamente del ruido industrial de bandas como los alemanes Einstürzende Neubauten,
quienes se hicieron famosos por fabricar sus propios instrumentos con chatarra, taladros y planchas de acero para crear una música cruda y honesta. En Silent Hill, la chatarra no es solo decoración ambiental, es el lenguaje del colapso. Cuando escuchas el chirrido metálico que acompaña a James, no oyes solo un escenario viejo. Oyes la fricción de su propia cordura, desmoronándose bajo el peso del remordimiento. El sonido es, por tanto, el verdadero sistema nervioso de la experiencia. No te mantiene en alerta porque estés esperando un susto fácil, sino por el uso de frecuencias incómodas y ruidos blancos que actúan como un zumbido constante en tu subconsciente. Aquí entra el juego la radio. Ese artefacto que, lejos de ser una ayuda, funciona como un metrónomo de la ansiedad. La estática no te avisa de que viene un monstruo, avisa de que el velo entre la realidad y el trauma se han roto definitivamente. En Silent Hill, el silencio nunca significa paz, es solo la calma tensa y premonitoria, un vacío acústico que sirve de lienzo para que el ruido de la culpa vuelva a gritar con más fuerza. Al final, todo este viaje por la carne, el espacio y el ruido nos lleva al mismo sitio, la conciencia. James Sunderland es un personaje que parece haber escapado de una de las atormentadas novelas de Fyodor Dostoyevsky, el gigante de la literatura rusa que mejor exploró los rincones del remordimiento y la culpa. En su obra maestra, Crimen y Castigo, el protagonista, Rodion Raskolnikov, descubre que el verdadero infierno no está en una celda de Siberia, sino el tribunal que se levanta dentro de su propia mente. Raskolnikov camina por las calles de San Petersburgo, asfixiado por el peso de su acto, igual que James camina por la niebla de Silent Hill. La ciudad no es más que ese tribunal personificado, un espacio donde las leyes de la física se doblan para servir a las leyes de la moral. Aquí, Pyramid Head no es un verdugo que viene de fuera para castigarte. Es la propia necesidad del castigo de James materializada en metal y carne. Es el juez que James ha convocado inconscientemente para que le dicte la única sentencia que cree merecer. Y luego está María. El concepto de doble o de doppelganger, tan recurrente de Dostoyevsky, se manifiesta aquí de la forma más cruel posible. María no existe por sí misma. Ella es el deseo culpable, la versión idealizada y erotizada de una esposa a la que James no pudo, o quizás no quiso salvar. Cada vez que María muere ante sus ojos, James revive el trauma original en un bucle sádico. Una tortura psicológica donde su subconsciente le obliga a contemplar lo que su memoria intenta borrar desesperadamente. Es aquí donde la arquitectura y el diseño de las criaturas cobran un sentido puramente terapéutico bajo la lente de Carl Jung. El psiquiatra suizo, padre de la psicología analítica, nos enseñó que cada persona proyecta una sombra tras de sí. Cuanto menos se encarna en la vida consciente del individuo, más negra y densa es esta sombra. Para Jung, la sombra es el sótano de nuestra personalidad donde arrojamos todo lo que la sociedad, la moral o nuestro propio ego consideran inaceptable. Nuestros instintos más primitivos, nuestra cobardía y, en el caso de James, un resentimiento mortal nacido del agotamiento de cuidar a una enferma terminal. En condiciones normales, la sombra es invisible, pero en Silent Hill la ciudad actúa como proyector cinematográfico de lo inconsciente. James no está luchando contra los demonios externos, está sufriendo lo que Jung llamaba proyección, la incapacidad de reconocer sus propios rasgos negativos, lo que le obliga a verlos fuera, en las figuras deformes que habitan los pasillos. James está atrapado en un proceso de individuación forzoso. La individuación es, según Jung, el camino hacia la plenitud del ser, pero para alcanzarla no se requiere alcanzar la perfección, sino la integración. Integrar la sombra significa que James debe admitir que la criatura que lo persigue con el gran cuchillo y el hombre que asfixió a su esposa con una almohada son, en realidad, el mismo ser. Por eso, para eliminar a los monstruos no proporciona alivio ni satisfacción. No hay victoria posible en una guerra contra su propia psique. No puedes matar a tu sombra porque, por definición, está unida a ti por los pies. Solo queda un desgaste infinito hasta que James, y nosotros con él, aceptemos finalmente la verdad. No hay armas que puedan matar a un recuerdo, ni linterna que pueda iluminar un secreto que el alma se niega a confesar. Silent Hill 2 nos enseña algo que el entretenimiento moderno,
obsesionado con los finales felices y la superación personal, suele evitar a toda costa que hay dolores que simplemente no se superan. No estamos ante una historia sobre una redención heroica. Aquí no hay medallas por el trauma ni un arco de personaje donde todo acaba encajando. Es un juego sobre la permanencia. Es la crónica de cómo aprender a caminar con una herida que se queda abierta para siempre, latiendo en silencio bajo la superficie de nuestra vida cotidiana. El remake intensifica esta sensación de una manera casi cruel. La fidelidad tecnológica nos obliga a mirar el rostro de James con una claridad que resulta, por momentos, insoportable. Ya no existen aquellos píxeles borrosos ni las limitaciones técnicas de antaño que actuaban como un filtro de seguridad. Ahora, cada microexpresión de agonía y cada mirada perdida en el vacío nos impiden protegernos de su realidad emocional. La tecnología ha eliminado la distancia entre su culpa y nuestra empatía. Si has llegado hasta aquí, quizás sea porque tú también entiendes que la niebla nunca estuvo ahí para ocultar a los monstruos de las calles. Estaba ahí para aislarnos del ruido del mundo y darnos el espacio necesario para ser, por fin, honestos con nosotros mismos. La niebla es el silencio que precede a la confesión. Al final, James no emerge de la bruma convertido en un héroe ni en una mejor persona. Simplemente sale sabiendo quién es de verdad, despojado de las máscaras que él mismo se construyó. Sale del peso de la verdad sobre los hombros, y en un mundo que prefiere la mentira reconfortante, aceptar quiénes somos en la oscuridad es, sin duda, lo más aterrador de todo el viaje.